nota. Querido San Martín, a medida que se acerca el día de las elecciones y de tu fiesta, necesitamos tu ayuda. Nuestro país se encuentra en medio de crisis físicas, sociales y espirituales. Te instamos a orar para que nuestros ciudadanos voten de manera que transcienda los intereses personales e ideológicos. Como te preocupabas por los pobres, pídele al Padre que nos indique a los candidatos que protegerán a los vulnerables, especialmente a los no nacidos, desempleados y refugiados. Como sanabas a los enfermos, implora al Hijo que nos señale a los líderes que nos conducirán por y más allá de la pandemia COVID-19. Al lograr la reconciliación interracial, ruega al Espíritu que elimine el racismo de nuestros corazones, que se elijan servidores públicos justos y prudentes para que los Estados Unidos prefigure Sion, el monte sagrado de Dios, donde la paz reina para siempre. Amén. Bienvenidos todos. Tengo algunos apuntes como siempre. En primer lugar, es importante que recuerden, en 8 días, el 10 de noviembre, los sacerdotes de la diócesis van a estar en una gran asamblea con el obispo. Por esta razón, yo no voy a hacer la clase el 10. Sí, regresamos continuamos con las clases el 17. Deben estar leyendo este tercer capítulo, La Fe Cristiana. Tal vez para la próxima clase tiene que leer más, pero voy a darle la noticia de esto. Como siempre estoy grabando esta clase ahora. Si Dios quiere, por el fin de semana va a estar en nuestro sitio de web. Si quiere revisarlo, bueno, ustedes están participando, pero los que no están participando ahora pueden aprovechar de lo que hacemos ahora. Por supuesto, a donativo puede ir a nuestro sitio de web, o si quieren mandarnos un donativo, bien. Y gracias a ustedes que lo han hecho. Anildi, disculpe, muchas gracias y gracias por su retrato de la imagen, la foto de la imagen de San Martín en su parroquia en Puerto Rico. Muy bonito. Ok. Y quiero comenzar ahora con una reflexión. Quiero que ustedes reflexionen un poquito. La palabra medieval, ¿qué significa para ti este término? ¿Es algo viejo, polvoriento? Pero esta segunda parte es más interesante. ¿En qué aspectos es el mundo de la iglesia medieval como el nuestro? En otras palabras, ¿qué problemas, qué tenemos ahora que era lo mismo hace 1000 años? ¿Ok? Y la segunda pregunta, ¿qué se entiende actualmente por vida apostólica? Cuando hablamos de la vida apostólica, ¿a qué referimos? ¿Qué grupos dan testimonio de la vida apostólica hoy? Puede darse de su propia experiencia. Cuando piensa de la vida apostólica, ¿qué grupos
vienen a mente. Si quiere escribir sus respuestas, tenemos este icono es como una nube donde puede poner sus respuestas. O si quieren hablar de voz alta, no somos muchos, pueden hacerlo en voz alta. Bueno, no sé si ustedes yo creo que me escuchan. Arturo, cuando oyes esta palabra medieval, ¿de qué piensa? Ay. Hola, padre. Pues corresponde a una época de la historia que es justo después de que cae el Imperio Romano hasta antes del Renacimiento, ¿verdad? Entonces, en esta época es cuando Galileo Galilei dijo que la Tierra no era el centro del universo y fue sometido por un cuerpo de la iglesia, según cuenta la historia. Entonces, es lo que yo pienso en términos medieval. Pienso en términos de feudos. La organización de la tierra era por feudos. El señor era el que regía sobre los feudos y las familias de alguna manera hacían su vida respecto a lo que el señor del feudo definía. Y eso es lo que yo pienso. ¿En qué aspectos es el mundo de la iglesia medieval como el nuestro? Bueno, pues existen problemas como la del aborto, que podrían hacerse se puede hacer como un símil. Existen problemas todavía de sectas. Yo así es como lo vería, padre. Ok, bien. Cuando pensamos en medieval, a veces pensamos en la corrupción entonces. Era tiempo de vender cosas, no solamente cosas religiosas, sino también oficios religiosos. Y todavía tenemos este problema en la iglesia hoy. Un escándalo hace poco con este Banco Vaticano y los encargados evidentemente corrieron con mucho dinero. Estos problemas siguen ahora. Y también mencioné este problema la vez pasada sobre este abuso sexual. Era un problema entonces y sigue como problema ahora. Hace 1000 años, muchos sacerdotes, por ejemplo, tenían familias, aunque habían tenido este voto de castidad, tenían sus familias. Ahora, no exactamente esto, pero todavía tenemos sacerdotes que se aprovechan de sus oficios para tener sexo con los fieles. Eso breve, y particularmente de niños, sí. Ok, algo, Nildi, que quiere ofrecernos algo. Oiga, padre, por ejemplo, el otro día, soy Lorena, buenas noches. Ok, buenas noches, Lorena, sí. El otro día yo escuché que, yo escuché que el Papa Francisco, bueno, él le hicieron una entrevista para un documental y bueno, él mencionó
de acuerdo a sus palabras, él no dijo que él estaba de acuerdo con la homosexualidad, pero se entendió, mucha gente lo atacó, mucha gente entendió lo que quiso. Por ejemplo, no sé si usted con sus palabras o de acuerdo, yo entendí, por ejemplo, que el Papa Francisco había dicho que nosotros podíamos, bueno, esas personas podían ser, son hijos de Dios también, y que podían ser unidos a través de la unión civil, pero nunca mencionó que a través de la unión matrimonial. Por ejemplo, padre, no sé, a mí en lo personal, usted me podría explicar, yo vi cómo lo explicó un padre, yo soy seguidora de un padre en Facebook, es un padre mexicano, pero a mí me gustaría tener su opinión, o sea, ahorita ya que está preguntando usted eso. Sí, bueno, a lo mejor hace 1000 años algunos querían mal interpretar al Papa, y eso es la cosa ahora. Voy a dirigirme a este problema, si Dios quiere, no este fin de semana, sino al otro fin de semana, el 15 de noviembre. Tengo algo que está está despertando mi corazón, que quiero compartir con ustedes en San Francisco. Pero de todos modos, habían los que odiaban el Papa y la Iglesia hace 1000 años, y sigue este problema ahora. En algunos casos habían papas no muy buenos, y entonces ha habido papas no tremendamente buenos en nuestros tiempos tampoco, pero creo que los papas recientes, como Papa San Juan Pablo II, Benedicto, y ahora San Francisco, son personas sinceras y santas. Ellos rezan con toda sinceridad. No se puede criticarlos por la falta de la oración. Y en diferentes puntos en nuestra historia de la Iglesia había papas no más dedicados a la fortuna de la familia o a la fama personal, que a la gloria de Dios y el mensaje de Cristo. La vida, Cindy, no sé si Cindy quiere hablar un poco. Ella no habla español mucho, pero está aprendiendo poco a poco. Cindy, ¿quiere añadir algo? Tiene escrito la virtud, virtuoso, ¿sabe? Y también la pobreza. Sí, siempre hay los pobres. Ahora, mucho menos en el porcentaje del pueblo que hace 1000 años, pero siempre hay pobres, es cierto. Quería decir algo, Cindy. Cindy, ok. La vida apostólica. Cuando hablamos de la vida apostólica, ¿en qué pensamos? Y hay grupos que realmente representan la vida apostólica hoy en día. Sí, padre, son los clérigos y los laicos, ¿no? Yo así pienso. ¿Cuál laicos? Ajá, los clérigos y los laicos. Bueno, eso es grandes grupos. Particularmente, ¿cuáles grupos entre los laicos o entre los clérigos? No. Ay, no sé, padre. Ok. ¿Otra persona?
Ok, solamente por decir, los cursistas, ellos tienen una parte de su mística es hacer el apostolado y tiene este gran afán de trabajar por Cristo. A mí me ha impresionado este movimiento. Cristo renueva su parroquia y los encargados, usualmente laicos, siempre son laicos, que los líderes tienen un gran sentido de el apostolado. Y yo creo que está creciendo podemos decir, mentalidad de ser apóstoles. Es uno de los grandes temas del Papa Francisco. El cristiano católico tiene que ser, en primer lugar, discípulo y en segundo lugar, misionero, o si quiere, apóstol. Es de ir y transmitir el mensaje evangélico a los demás. Ok, vamos a continuar con una revisa de lo que hemos hecho en el pasado. En la vez pasada hablamos de Carlomagno. En el año 800, él fue coronado como emperador del Imperio Romano Germánico. Y él era gran rey, tenía una gran visión y un sentido de responsabilidad por el bien de la gente. Y por esa razón, los francos en Francia maduró mucho en su tiempo. En el décimo siglo, en principio en el año 909, el monasterio, o si quiere, ¿cómo se dice abadía de Cluny fue fundado en Francia. Y es importante como un paso significativo en la reforma de los monasterios. Los monasterios comenzaron como una manera de seguir a Cristo, morir por Cristo, porque los monjes se dejaron el mundo para vivir esta vida muy dedicada al Señor, con la oración y el trabajo. Entonces, en tiempo, la vida monástica se hizo un poco flojo, no los monjes, porque querían que los monjes enseñaran a los estudiantes, a los muchachos, no hicieron tanto trabajo y acumularon en los monasterios mucha tierra y tenían mucho dinero. Entonces, los monjes no tenían este sentido de seguir a Cristo. Y los abades eran personas importantes y los príncipes, los nobles, querían que sus hijos fueran abades porque eran personas
encargadas de mucho dinero. Entonces, la reforma de los monasterios con Cluny, bajo la vigilia, podemos decir, del Papa. Ok, en el siglo XI hubo una reforma en la iglesia y uno de los reformadores más importantes fue el Papa León IX. Él hizo lo posible para terminar con la simonía, la venta de oficios eclesiásticos, oficios en la iglesia. Y también concubinaje, de los sacerdotes con sus mujeres y con sus familias. Otro papa reformador era Gregorio VII, y él hizo gran esfuerzo para terminar con la investidura. Se llama de Querela de las Investiduras, es el nombre por este problema. Y con el emperador de Romano, Enrique IV, hubo una gran confrontación y el emperador para librarse de la excomulgación del Papa Gregorio VII, él hizo penitencia y una muestra de obediencia en Italia. Una gran escena. Desgraciadamente, después de esto, Enrique hizo lo que quería, o volvió a insistir que era de él para dar las señales, los símbolos del oficio a los obispos, sin los cuales los obispos no podían funcionar. Entonces, en el año 1096 y hasta 1099, la primera cruzada, y podemos decir que era la única cruzada que alcanzó sus objetivos, de recapturar a Jerusalén, y hizo Jerusalén como un reino católico, de modo que los peregrinos pudieran ir y hacer sus oraciones en paz en Jerusalén. Desgraciadamente, después de 25, 30 años, cayó Jerusalén de nuevo en las manos de los musulmanes y siguió los problemas. Ok, entonces en 1098, otra paso en la reforma de los monasterios con la abadía de Cister en Francia. La fundación de los cistercienses. Y esto es un tipo de Benedicto, pero reformado. Y ellos regresaron a hacer el trabajo y con esta gran balance entre trabajo físico y oración.
122, el concordato de Worms, resolviendo la querela de las investiduras. Y dijo, según este concordato entre los príncipes y el Papa o los obispos, era de la iglesia para dar al obispo, para elegir al obispo y también para dar al obispo los símbolos del oficio, de modo que ellos, de modo que el Estado y los príncipes no tuvieran control sobre la iglesia, sobre los obispos. Entonces, 1145, la segunda cruzada, y hemos hablado de la semana pasada, no fue exitosa después de capturar una ciudad y de esa tenían que volver a Europa sin resolver los problemas allá en la Tierra Santa. Y el gran personaje de ese tiempo era San Bernardino de Claraval. Era un cisterciense y tenía, era un predicador como nadie. Influenció mucho, no solamente a los obispos y a los papas de su tiempo, sino también a los reyes y príncipes de su tiempo. Un gran teólogo, predicador, y podemos decir símbolo de esta reforma monástica que se estaba llevando a cabo en los siglos XI y XII. Ok, eso como una revisa de la semana pasada. ¿Hay preguntas, por favor? ¿Estamos bien entonces? Sí, padre. Ok, vamos a continuar con la tercera cruzada, en el año 1189, 1192. Y cruzada era en contra del gran líder musulmán Saladino. Era una persona muy culta y gran líder. Y estaba en control de Jerusalén entonces. Cuando él capturó a Jerusalén, los europeos querían reconquistar la Tierra Santa, Jerusalén, y hizo guerra con Saladino, pero Saladino era demasiado bueno como líder y él derrotó a los cristianos. Eso es a pesar de este gran conjunto de reyes de Europa, Ricardo de Inglaterra, Felipe de Francia y el emperador del Imperio Sacro Romano, Federico Barbaroja. Él murió en el viaje, pero los otros dos no podían a Saladino. Dice que Ricardo hizo arreglos con Saladino para los peregrinos, pero la tierra no fue conquistada como se esperaba. Ok, y en esta cruzada también hubo algunas atrocidades
de parte, al menos, digo algunas, pero realmente yo sé solamente de una atrocidad, de la matanza de 3,000 prisioneros de guerra por los cruzados. Ok, vamos a pasar al cuarto cruzada en 1202 a 1204. Eso intentó restaurar al emperador en Constantinopla. Lo que hizo es una cuestión, es una cosa interesante. Bueno, el motivo de la cuarta cruzada era recapturar Jerusalén. En el viaje, que esta vez fue en barcos, no a través de la tierra, el hijo del emperador que fue exiliado por diferentes fuerzas en Constantinopla, pidió a los cruzados que regresaran a su padre, al emperador, este oficio. Y lo hicieron con la promesa de parte de los griegos, el emperador y su hijo, que ellos pagaran a los venecianos por el transporte al Medio Oriente, porque era un poco costoso ir en barco y no a través de la tierra. Descubrieron que los griegos no tenían nada en sus cofres, no tenían para pagar a los venecianos, y por esa razón los europeos conquistaron a Constantinopla y hicieron su propio reino allá. Por casi medio siglo, Constantinopla no era regido por los griegos, sino por un latino, por un europeo, y causó mucha, no solamente este hecho que era un europeo era como rey de Constantinopla y el territorio cerca de Constantinopla, sino también los europeos tomaron mucho de la riqueza cultural de la ciudad de Constantinopla y lo movieron a Europa, particularmente Venecia. Y dicen que hay varias cosas. Sí, tengo una cosa. En la Catedral de Venecia, los 4 caballos de bronce. No recuerdo eso. Yo una vez tuve la oportunidad de visitar Venecia, pero no recuerdo exactamente estos 4 caballos de bronce, pero evidentemente es algo que puede ver ahora y es muy impresionante. Ok, de todos modos, creó gran desgracia y gran odio, al menos gran coraje en los griegos en Constantinopla contra Europa, contra los latinos. Y eso es importante. No, después de todo esto en Constantinopla,
no hubo muchos cruzados para ir a la Tierra Santa, reconquistar Jerusalén, y entonces fracasó. No, la cruzada fracasó, no cumplió su objetivo. Hubo otras cruzadas, los primeros 4 son los más famosos, pero hubo otros, realmente más que son usualmente enumeradas, porque una mentalidad de cruzada había fomentado por más que 200 años. La idea de una cruzada, una guerra justa, una manera de tener sus pecados perdonados. Todo esto fue parte de la mentalidad de la gente. Entonces siguieron las cruzadas, aunque no estaban cumpliendo sus objetivos. Eso es lo que nos da interrogantes. Okay. La Quinta Cruzada fue convocada por el Papa Inocencio, y vamos a hablar de él mucho en la siguiente parte. La Quinta Cruzada, en el Cuarto Concilio de Letrán, y intentó esta cruzada recuperar Jerusalén atravesando Egipto, pero fracasó por diferentes razones. No hizo su objetivo. La Sexta Cruzada vio a Jerusalén temporalmente en manos francesas por un rato, una cuestión de algunos años, pero finalmente fue aplastada por las fuerzas musulmanas. Esto siempre ha tenido este problema. Es una cosa conquistar un lugar lejos de su tierra, pero mantenerse allí con la la gente enojada, la gente resentimiento de la gente, y los soldados que querían volver a sus países, vivir allá con sus familias. Es otra cosa. Es una cosa conquistar un lugar y otra cosa para mantenerlo por mucho tiempo. De todos modos, la Sexta Cruzada no cumplió su objetivo tampoco. Entonces, la Séptima y la Octava Cruzada fueron dirigidas por el rey San Luis IX de Francia, de Francia. Y estos dos cruzadas, aunque fueran lideradas por un santo, fracasaron también. La Novena Cruzada fue encabezada por el príncipe Eduardo de Inglaterra. Se las arregló para asegurar una tregua en Jerusalén, un tiempo de paz con los musulmanes, pero Eduardo regresó a Inglaterra para manejar sus asuntos ahí, y no hubo una paz muy larga en la Tierra Santa. Entonces, se convocó una cruzada posterior contra los albigenses. Eso es el grupo, una secta que realmente fue fundada o creció por las ideas que los cruzados trajeron de Europa
Oriente, a Francia, que lo que es material, lo que es del cuerpo es malo y lo espiritual, el ama, solamente lo espiritual es bueno. Es una idea falsa porque todo es bueno. Dios creó todo bueno. Es lo que la Biblia dice. Pero de todos modos, esta cruzada contra los albigenses puede decir cumplió su objetivo, sí, en el sentido que después del cruzado en este siglo XIII, no, el problema de los albigenses disminuyó completamente, pero no es la idea de la cruzada contra su propio pueblo. La idea de la cruzada es contra los paganos que tenían aterrizados los cristianos en la Tierra Santa. Ok, entonces, una cruzada, también un papa llamó una cruzada contra el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Este emperador estaba causando muchos problemas con el Papa y el Papa convocó una cruzada contra él. Entonces, ¿cómo se dice? Realmente estropeó la idea de la cruzada después de 200 años de hacer cruzadas. Primero, en el principio era manera de apoyar a los peregrinos, entonces fue una manera de sujetar a los enemigos de la iglesia. Ok, hablado bastante de las cruzadas. Quiero hacer una evaluación de este periodo, pero primero, ¿hay preguntas? No, solo que duraron muchos años las cruzadas, padre, casi 400 años, ¿no? No, estamos hablando del principio o el final del siglo XI hasta ahora estamos en el siglo XIII. So, es una manera de 200, solamente 150 años hasta ahora. Sí, había cruzadas a través del siglo XIII, pero realmente la fuerza de las cruzadas disminuyó mucho en los últimos años, en el siglo XIII. Ok, vamos a hacer una evaluación. Queremos entender eso porque critican mucho la iglesia por fomentar estas cruzadas. Y en una manera, las cruzadas fueron demasiado sangre, demasiado ambición de parte de los cruzados.
pero tenemos que pensar en el tiempo y en en los motivos de los cruzados. Y vamos a hacer esto en esta evaluación. Primero, los aspectos espirituales. Las cruzadas y sus invocadores podrían citar un precedente bíblico. Por ejemplo, la invasión de Jericó por Josué. Es decir, que la idea de una guerra santa no era original con las cruzadas. Era una idea bien agregada en la Biblia. Y los cruzados pensaban que ellos tenían la autorización de Dios para hacer esta guerra. Muchos cruzados respondieron al llamado de la iglesia con devoción. La iglesia les prometió el perdón de sus pecados, liberación del tiempo en purgatorio. Sus motivos no eran malos. Luchar por la iglesia, luchar para liberar la tierra santa para que los peregrinos pudieran ir allá en paz. Pero tenemos que tener en mente, tener pensado, las guerras siempre son brutales y no se debe hacer una guerra sin razones muy serias. Es cuestionable si las razones de estas cruzadas siempre fueron muy serias para, derramar la sangre de otra persona humana, que es imagen de Dios, por supuesto. A veces se comprometieron a no tomar ninguna tierra, los cruzados, para sí mismos, pero a menudo no cumplieron con este compromiso. Es decir, en el principio sus motivos eran puros y buenos, pero no siguieron los motivos del principio. Algunos cruzados formaron comunidades militares casi religiosas u órdenes de caballeros dedicados al servicio social. Estamos hablando de una cosa buena que salió de estas guerras. Eso es los grupos nuevos de caballeros que realmente sirvieron al bien de la gente. Y tenemos 3 ejemplos ahora. Me dicen 12 de estos grandes grupos de caballeros. Pero primero, los caballeros hospitalarios ministraron a los peregrinos dentro de la ciudad de Jerusalén por años. Finalmente, después de la reconquista por los musulmanes, ellos se ubicaron en Malta, donde se convirtieron en los caballeros de Malta de hoy. ¿Ustedes, alguien sabe de los caballeros de Malta? No, padre. No, nadie. Es un grupo interesante. Son ricos, no necesariamente millonarios, pero tienen mucha
muchos recursos y es un grupo elegidos por los miembros y siempre los miembros eligieron otros ricos y ellos donan mucho dinero y tiene gran espiritualidad de la Tierra Santa. Sigue ahora ese grupo de hospitalarios en estos caballeros de Malta. Y no sé si siempre ha sido grupo de ambos hombres y mujeres, pero ciertamente es ahora. Si una mujer es elegida, puede servir como un caballero, no sé, caballera, ¿no? De Malta. Ok, otro grupo era los famosos caballeros templarios que protegieron a los peregrinos en su camino a la Tierra Santa. Y cuando Jerusalén fue recuperada por los musulmanes, ellos regresaron a Francia y se convirtieron en una fuerza mercenaria. Y evidentemente eran muy amenazantes al rey de Francia. De modo que un rey, creo que era Felipe, pero de todos modos él suprimió a los templarios, los caballeros templarios, ya no. Otro grupo que evidentemente sigue existiendo como caballeros, era estos orden teutónica de caballeros, y existe hoy. Tengo vamos a ver en este retrato. Ok, estamos aquí en objetivos religiosos y un resultado bueno, estas órdenes de caballeros. Políticamente, ¿qué hicieron las cruzadas? Las cruzadas solidificaron a Europa al pensar en sí mismo como una entidad y no principalmente como rivales. La idea de Europa como un continente unido salió de las cruzadas. Y no eran tribus como antes. Eran europeos, cristianos, católicos, más que nunca después de las cruzadas. También, y eso es un resultado, podemos decir, lamentable, las relaciones entre el Oriente y Occidente fueron completamente destruidas por lo que pasó en la cuarta cruzada con los cruzados tomando el poder de Constantinopla, del gobierno de Constantinopla. Y también la misma cosa con la iglesia del este y del oeste. Las relaciones entre los ortodoxos y los católicos fueron quebrados en 1056 y estas venturas oeste de parte de los europeos no podían curar las fracturas de 200 años anteriores. Y también disminuyeron las relaciones
entre los musulmanes y los cristianos. Después de las cruzadas, se quedaron enojados los musulmanes por la sangre derramada de sus paisanos y de sus, bueno, de otros musulmanes por los cruzados. El Papa San Juan Pablo II pidió perdón de los musulmanes por lo que pasó durante las atrocidades durante las cruzadas. No queremos condenar a todos los cruzados ni decir que fueron completamente malas, pero sí, había extremidades que realmente lamentamos ahora. Ok, y socialmente, ¿cómo cambió la sociedad por las cruzadas? Era una gran expedición, muchos europeos a otra parte del mundo. Las cruzadas movieron el aprendizaje y el comercio entre Oriente y Occidente. Hemos visto esto en las ideas de algunos en Europa Oriente sobre el cuerpo y las ideas de los albigenses. Influenciaron a los europeos en el sur de Francia particularmente y también en Italia con estas ideas falsas acerca del cuerpo y cosas materiales. Pero eso es interesante. Dice un autor, el autor de un libro sobre la historia de la iglesia, dice que los cruzados trajeron de vuelta un mayor aprecio por las mujeres que aprendieron en el este. Evidentemente, los musulmanes en ese tiempo trataban a las mujeres de una manera mejor que los cristianos en Europa. Y por este encuentro con los musulmanes, los cruzados trajeron atrás a Europa más respeto a las mujeres. Y dice este autor, que es sacerdote, dice que este nuevo respeto para las mujeres inspiró una mayor devoción a la Virgen María con iglesias dedicadas a ella. Y también dice él, incitó a principio el rezo del rosario, como María tenía más atención, llamó más atención después de las cruzadas y dedicaron iglesias a ella. Es interesante, ¿no? Que cómo afectó a Europa este encuentro con el este, particularmente los musulmanes. Ok, preguntas, ¿cómo vamos? Oiga, padre, soy Lorena. Y por ejemplo, para el rosario, ¿no hubo un concilio así como cuando se dio el concilio de Nicea? No. O sea, El rosario es una costumbre
comenzada durante la Edad Media. Cerca ese tiempo, el siglo XII y XIII. Saben que acreditan a Santo Domingo, el fundador de mi orden, como el que recibió el rosario de la Virgen María. Pero eso es solamente una historia para explicar cómo los dominicos han sido los grandes promotores del rosario. Una costumbre comenzada en este tiempo que los dominicos, con su gran devoción a la Virgen, promovió mucho. Y como digo, siempre se ven pinturas y estatuas de Santo Domingo recibiendo el rosario de ella. Pero no tiene raíces en Nicea en el siglo, el quinto siglo, no. Gracias, padre. Ok, vamos a continuar entonces con alta edad media. Estamos hablando de los años entre 1100 y 1300, 1100 y hasta 1300. Y hemos hablado mucho de lo que pasó durante ese tiempo, porque era el tiempo de las cruzadas, pero ahora vamos a tratar de otros aspectos de este gran tiempo. En un sentido, el gran personaje de esta época era el Papa Inocencio III. Papa por varios años, casi 20 años, entre 1198 y 1216. Uno de los papas más autorizados de la historia. Aunque no es santo, evidentemente tenía sus pecados, pero era gran papa y gran, como se dice, varón de la iglesia. Fue elegido papa como joven, 37 años, pero bien preparado. Estudió teología y la ley canónica en París. Y pensaba en el papado como un oficio más grande, mayor que todos en el mundo. Evidentemente dijo que es un oficio más bajo que Dios y más alto que los hombres. Sentido que todos los poderes deben someterse a su autoridad, porque es como vínculo entre Dios y los hombres. Y los poderes políticos son para servir a Él y la iglesia. So, pensamos ahora que es un poco presuntuoso, pero entonces con la teología, con todo el mundo católico en Europa al menos, tenía este sentido, el Papa como el líder de todos, y los reyes tenían que como servir como su arma física en la tierra. Dominaba a los líderes seculares de Europa con una política de supremacía espiritual que a menudo usaba el interdicto. ¿Saben lo que es interdicto? Es una declaración que
no habrá sacramentos en esta tierra. Y la gente entonces fue aterrorizada por no tener los medios para asegurar la vida eterna. Y cuando el Papa hizo un interdicto por razón de una desobediencia de un rey, un problema con un rey, la gente estaba muy enojada, muy preocupada, entonces podían apresurar al rey que cambiara sus acciones, su disposición en cuanto al Papa. Ok, son como ejemplos de eso. Sometió a Francia a un interdicto para obligar a su rey Felipe Augusto a la fidelidad matrimonial. Yo no sé mucho de este caso, realmente no sé nada de este caso, pero evidentemente este rey estaba con muchas mujeres y el Papa Inocencio III lo mandó que fuera fiel a su esposa. Ok, obligó al rey inglés, un Juan Lackland, a someterse a su autoridad para que Inglaterra, como Aragón y Portugal, se proclamaran vasallos del Papa. A sus órdenes, literalmente, a sus órdenes. Otra cosa, en Alemania, Inocencio arbitró el sucesor al trono entre los candidatos del emperador de este imperio sacro romano germánico. Una posición elegida, pero él pudo determinar al sucesor, al emperador. En Nápoles y Sicilia actuó Inocencio como tutor del futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico. Entonces tenía el príncipe en sus manos para formarla. Este Federico rebeldió contra los papas, no con Inocencio, sino con papas más en el futuro y causó grandes problemas. Pero por lo menos en ese tiempo tenía el esperado en su control. Ok, la época se consideró, eso es importante, en un sentido. Esta época se consideró el apogeo de la cristianidad con el Papa coronando al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, elegido por los príncipes electores alemanes, y el emperador asegurando una elección ordenada del Papa. Este intercambio, el Papa autorizando la elección del emperador y el emperador asegurando una elección ordenada del Papa, de cooperación entre los dos. Siempre los papas se consideraban a sí mismos como más grandes que los emperadores o los reyes, pero una ayuda mutua. En un sentido, esta idea de cristiandad, el Papa, el emperador, no era realístico, no era de verdad, porque
otros reyes, ¿no? El rey de Francia y el rey de Inglaterra, por ejemplo, ellos no se consideraban a sí mismos como servidores del emperador. Era cosa diferente. Para ellos, ellos se consideraban a sí mismos como independientes del emperador. Se llamó la Reforma del Cuarto Concilio de Letrán en 1215 y también el Papa Inocencio llamó la Reforma. Disculpe. Este concilio de Cuarto Concilio de Letrán era un concilio reformadora en la iglesia y este concilio convocó el Papa Inocencio. Y también Inocencio convocó una cruzada contra los herejes albigenses. Era muy activo como Papa. Y también instituyó las órdenes franciscana y dominica para contrarrestar los movimientos heréticos, viviendo en una vida apostólica semi-monástica. Los franciscanos y también mi orden, los dominicos, fueron apoyados en el principio por este gran Papa Inocencia. Y ellos tenían una nueva forma de vivir. Vamos a ver esto en un minuto. Ok. Discúlpeme por estos hombre cumplido, capaz, dominaba los líderes, llamó concilio este reformador, instituyó las órdenes franciscana y dominica. Ok. Quiero hablar un poquito sobre las órdenes de Santo Domingo y San Francisco, pero primero una idea de la sociedad entonces. Este es el principio en el siglo XIII. Emergió la sociedad capitalista. Los bancos, los primeros bancos grandes, formaron en Italia y en otros lugares. Y es interesante. Podemos decir, gran catalizador de la sociedad capitalista era el calentamiento global que tuvo lugar en el siglo XIII. Evidentemente, con más calor durante el verano, con el verano extendiéndose un poco más, los agricultores podían producir más comida y permitió a los como educadores, a los intelectuales, ellos no tenían que preocuparse por su comida porque era mucho y
había un gran estímulo de la vida intelectual y la vida artística en este tiempo. Ok, so el comercio aumentó durante el siglo XIII. En el final del siglo XII y el principio del siglo XIII. La gente se sintió atraída por las ciudades, donde, como ahora, en las grandes capitales, México, Bogotá, en China, en Beijing, en diferentes partes, los pobres mueven a la ciudad porque ahí en la ciudad hay trabajos. Ahí en la ciudad hay cosas interesantes que en el campo no se experimentan. La vida es difícil en el campo y también un poco aburrida. Y la gente quiere ir a la ciudad. Pero con mucha gente yendo a la ciudad, creó problemas sociales, problemas de pobreza, problemas de salud. Todas estas cosas aumentan en gran ida a las ciudades. La gente, la iglesia con su episcopado mayoritariamente aristocrático tardó en responder a las necesidades de los pobres. Una mentalidad de no con la gente, sino con los ricos, la nobleza. Entonces respondieron las nuevas órdenes de la iglesia, los franciscanos y también los dominicos. Bueno, hemos visto esto con los problemas creados en las ciudades, habían más rebeldía contra la iglesia de parte de gentes como los cátaros, los abejenses, la misma cosa, y las valdenses en el norte de Italia. Otra cosa de este tiempo fue los primeros sindicatos, los pequeños comerciantes y artesanos formaban asociaciones, lo que se denominan gremios, que no solo regulaban el trabajo de los trabajadores y las condiciones laborales, sino que también ayudaban a los necesitados y participaban en las actividades de la iglesia. Esos gremios, los primeros sindicatos, pero no era en contra a los capitalistas, más bien era grupos fraternales para ayudar uno y otro dentro de los grupos y también para ayudar a los pobres. Y ellos tenían un gran lugar en la iglesia. Hicieron procesiones, los gremios juntos, para identificarse con sus trabajadores. Ok,
ahora las órdenes medicantes nacientes en este tiempo. Ellos, los franciscanos, los dominicos y otros, podían abordar los problemas sociales de pobreza, de la no atención dada a los pobres por los obispos. Entonces, en el principio, los franciscanos y los dominicos no tenían tierras para generar ingresos, entonces tenían que vivir de la caridad de la gente, tenían que interrelacionar con la gente. Su disciplina, las nuevas órdenes, de la pobreza también ganó la atención de la gente que estaba resentida por la riqueza de muchos eclesiásticos, de muchos cleros. La primera de estas órdenes fueron seguidores de San Francisco de Asís, hijo de un rico comerciante que quería ser caballero. Francisco, el hijo, quería ser caballero. Entonces tuvo una experiencia fuerte y se dio a pensar en lo que estaba haciendo y sintió este llamado de Dios para salvar su iglesia. Entonces Francisco pensaba en el principio que este llamado de salvar la iglesia era para reparar a una iglesita cerca de su casa en Asís, pero entonces se clarificó lo que quería decir Dios a él, no, que él tenía que organizar un grupo de hombres para predicar el evangelio, para vivir el apostolado de Cristo. Después de un despertar espiritual, Francisco comenzó a vivir de manera muy sencilla. Muchos hombres se le unieron. Su orden y gobierno fueron aprobados por el Papa Inocencia en 1209. Los números se multiplicaron de modo que en poco tiempo hubo miles en toda Europa y tan lejos como China. Dice, me sorprendió esto. Eso es en el año 1300, 90 años después de la fundación de la orden. Estaba un franciscano como arzobispo de Beijing en China. Dentro de 90 años estaba tan lejos como Beijing, en una tierra completamente extraña. Ok. Francisco fue un gran místico que se consideraba hermano de toda la creación. Encíclica de Papa Francisco, Laudato Si, las primeras palabras de una gran canción por San Francisco sobre la creación. Sus frailes, la orden de los frailes menores, predicaron una conversión del corazón. Los franciscanos, grandes predicadores. Por ejemplo, San Antonio de Padua. Era franciscano, no de Padua, no nació en Padua, sino en Portugal, pero de todos modos, gran predicador de la conversión del corazón. Otro gran fundador de orden
Mendicante, por supuesto, quiere decir los que piden, mendigan su sustento. Santo Domingo no era tan carismático como Francisco, pero a lo mejor era más organizado. Entonces, él dejó con nosotros la orden de predicadores, la orden de Santo Domingo, una constitución que ha existido hasta ahora y nunca ha habido fracciones entre los dominicos, de modo que tuvimos dos maestros generales. No, siempre hemos estado unidos por ya 800 años. De todos modos, Domingo fue un gran predicador que vio la necesidad de presión doctrinal. Sus frailes, la orden de predicadores, se hicieron conocidos como por su comprensión teológica y filosófica. A la bien planificada constitución de Domingo se le atribuye el mérito de mantener el orden unido durante 8 siglos. Eso estoy repitiendo a mí mismo, pero es por su visión, por la constitución que dejó, seguimos como una orden unida hasta el día hoy. En contraste con los franciscanos, que hay muchos grupos de franciscanos, bueno, casi cada país tiene su nueva orden, nueva congregación de San Francisco. Ok. Además de los franciscanos y dominicos, los carmelitas, los agustinos y los servitas se fundaron con ideales similares. En todos los casos se llamaron a sí mismos frailes, palabra que se deriva de la palabra para hermanos. En latín es frate, y es la idea de fraile. Cuando hablamos de una persona como Fray Carlos, es decir, hermano Carlos, es el nombre más asociado con las órdenes mendicantes. En su conjunto se les conoce como orden mendicantes, como decía, porque eran dependientes de la caridad de los hombres para sobrevivir. Las órdenes mendicantes por la mayor parte se situaron en centros urbanos o al menos en poblados con la gente. Y en esos centros ellos podían afectar la iglesia en maneras buenas. Finalmente, las órdenes mendicantes encendieron, su disciplina y pobreza ganó la atención de la gente y hemos hablado de eso. La primera de estas órdenes fueron seguidores de Francisco y entonces Santo Domingo es una pintura de dos, Francisco aquí y
Domingo aquí, el gordito. Ahí. Evidentemente, Santo Domingo no era gordo, era muy disciplinado y hicieron grandes ayunos y todo eso. Pero de todos modos, aquí está las dos. No hay evidencia, prueba que los dos se encontraron realmente. Es posible que se encontraron una vez cuando tenemos prueba, tenemos records históricos que los dos estaban en Roma al mismo tiempo. So, eso es una pintura para expresar la gran relación fraternal entre los dominicos y los franciscanos. Y como acabo de decir, se situaron en los centros donde podían influenciar a la gente. Ok, dos cosas más aquí y vamos a despedirnos. En primer lugar, los capítulos laicos de estas órdenes mendicantes fueron muy populares durante el siglo XIII y en adelante. Se llaman hasta ahora confradias. Y esos confradias hicieron mucho trabajo caritativo en la iglesia. Tenemos y esos, por supuesto, en las procesiones y desfiles, se ponen la misma vestidura y participan en estas muestras de devoción. Pero hasta ahora, en diferentes lugares, los franciscanos ayudan a los pobres, hacen gran trabajo. En diferentes partes, los dominicos tienen grandes centros educativos de la catequesis y están haciendo buen trabajo. Ok, y también estas órdenes mendicantes encendieron las congregaciones de mujeres, como las dominicas. El gran ejemplo de las dominicas es nuestra hermana Catalina de Siena. Aquí está Catalina, digo, disculpe. Y aquí es el gran ejemplar de la vida franciscana, Clara de Asís, una contemporánea con San Francisco. Catalina vivió en el siglo después de Santo Domingo, en el siglo XIV. Pero de todos modos, ha habido muchas congregaciones de dominicas y de franciscanas como descendientes de los fundadores Santo Domingo y San Francisco. Ok, ya es tiempo. Somos 5 minutos más que el tiempo indicado para el término. ¿Hay preguntas? ¿Quiere hacer comentarios? ¿Cómo puedo ayudarles? Los Borgia aparecen después, ¿verdad, padre? Sí. Ok. ¿Tiene pregunta, Arturo? No, bueno, básicamente eso, que si los Borgia aparecen en la historia después. Todavía no llegamos al tiempo de los Borgia. Okay. Ustedes tienen los apuntes
Y lo que digo es más o menos en los apuntes. A veces tengo unas historias de diferentes fuentes, pero por la mayor parte están ahí. Ok, buenas noches. Podemos terminar con una oración, dando gracias a Dios por este día tan bonito y rezando por la paz en nuestra tierra ahora con bastante dificultades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la Paz, Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Ok, buenas noches, gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Igualmente, Padre, buenas noches. Buenas noches, padre. Igualmente, Padre. Gracias, Adiós. Padre. Ok.